podemos decir, es una forma de expresar la diversidad biológica. El nombre completo es diversidad biológica, y es un concepto bastante amplio, ¿no? Que incluye desde genes, incluye especies, incluye también ecosistemas, e incluye no solamente la composición, sino también la estructura y los procesos, ¿no? De manera tal que conservar la biodiversidad no es tan fácil como meter ADN en un refrigerador, ¿no? Necesitamos mantener los procesos, las estructuras, no solamente los componentes. Pero el corazón de esta expresión o de este concepto de biodiversidad es la diversidad de especies, ¿no? Que es la riqueza de especies, que es de lo que más conocemos. En el Perú tenemos mucha riqueza de especies, ¿no? Y el conocimiento de esta riqueza ha variado en el tiempo. Algunos ejemplos claros son lo que ha pasado con la flora y con la avifauna, que es de repente los grupos más conocidos, ¿no? En el caso de la flora, las primeras publicaciones de los trabajos de McBride nos daban más o menos ese número de 17.000 especies, ¿no? Posteriormente, las publicaciones así muy, digamos, que han resumido mucho la información, ha sido la de Bracco y Saruki, ¿no? Que de repente conocen ustedes, ¿no? La publicación de Bracco y Saruki nos dice 18.652 especies. Y recopilando todo lo publicado desde ese año 2003 hasta el año pasado, 2010, todas las especies nuevas, las especies que han cambiado de, digamos que se han dividido, subespecies se han convertido en especies, y recopilando toda esa información, más o menos llegamos al número de 20.375. Muchos especialistas consideran que esto es más o menos el 80% de lo que podemos tener. Claro, varía por áreas, ¿no? Las áreas costeras y andinas son las más conocidas, pero la zona selvática todavía tiene muchas especies nuevas esperando. Y probablemente el mayor problema es los pocos taxónomos que existen en la actualidad, ¿no? Es decir, yo suelo enseñar para los chicos de la orientación de botánica, ¿no? Entonces tengo un salón, digamos, de unas 20 personas, y les pregunto cuánto se van a dedicar a la taxonomía, y con suerte alguno levanta la mano, ¿no? Entonces la mayoría se va a dedicar a la etnobotánica, o a la fisiología, o de repente a la ecología, ¿no? Lo cual no está mal, pero si nosotros, que somos la universidad clásica por su formación fuerte en taxonomía, si somos la universidad que hemos tenido a los mejores taxónomos del Perú, ¿no? Recordemos al doctor Ferreira, recordemos al doctor Tovar en botánica, ¿no? La doctora Serrate. Tenemos tan poco interés en nuestros estudiantes en taxonomía. Bueno, mirámoslo a nivel global, ¿no? Probablemente primero se extingan más especies de que taxónomos haya para que puedan describirlas. Y también de repente la taxónomos es una especie en extinción, ¿no? Estamos extinguiéndose los taxónomos. Bueno, y esto lo ha reconocido el mundo, ¿no? Y se supone que hay fondos para apoyar eso. Más o menos tenemos el 1% del territorio de todo el planeta. Ese 1% es del territorio nacional, representa un 1% el territorio continental, pero tenemos el 8% de la flora, ¿no? Entonces, en realidad, para lo pequeño que somos en comparación al resto de países, tenemos una importante representación de la flora mundial. Los vertebrados son otro grupo bastante conocido, ¿no? Y más o menos estos son los números que hay para continente y marino de la recopilación que hicimos, gracias a la invitación de Walter también hicimos esa recopilación ya del año pasado. Y más o menos eso es lo que tenemos. En realidad es un grupo bastante alto, ocupando cuanto menos el quinto lugar, de repente hasta el tercero en mamíferos, segundo en aves, y de repente hasta primero pronto. En el congreso que hubo en Cusco hace una semana, el Congreso de Ornitología Neotropical, se habló de más o menos 30 especies de aves en el Perú, vistas por alguien, pero todavía no descritas, ¿no? A veces vistas y nunca colectadas, nunca registradas científicamente, pero hay sospechas de que por lo menos 30 especies más hay. 30 especies, pasamos a Colombia, que es el que ocupa el primer lugar de lejos, ¿no? Y no nos dejamos alcanzar por Brasil, que está avanzando también en su número de especies. Igual reptiles, anfibios y peces somos también el primer lugar. En el caso de las aves,
este conocimiento también se ha incrementado rápidamente. Desde las primeras obras escritas por Schudy, por Taxanowski, ¿no?, de 300 especies, 1349. Bueno, en la actualidad ya estamos en 1836, si mal no recuerdo, la última lista de Manuel Plengue, que la sacan justamente en el MINAN, tienen colgada la lista, ¿no?, que es más o menos la lista oficial de Manuel Plengue. Entonces, casi se ha incrementado una especie por año en aves, ¿no? En aves, que es el grupo más conocido, ¿no?, de vertebrados. Todos hemos visto aves, ¿no? Todos a veces nos gusta fotografiar aves. Hasta los bioquímicos también les gusta fotografiar aves, ¿no, profesores? Entonces, en realidad, si siendo el grupo más conocido, tenemos todavía esa cantidad de especies que están saliendo como especies nuevas o especies registradas por primera vez en el territorio. Los otros grupos, pues, de lejos están siendo muy poco conocidos. Algunos datos más de moluscos: 1916 especies en total, mariposas 3.700, probablemente seamos el país con mayor diversidad de mariposas, libélulas 390, escarabajos 3.000, avispas con aguijón. Bueno, en realidad podemos llenarnos de números, podemos llenarnos de organismos. En otras palabras, el Perú es un país con una diversidad, digamos, de las más altas en el mundo, si no la más alta. Y esa diversidad se encuentra con el cambio climático global. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese encuentro? Una de las cosas que es interesante también es cómo ha ido cambiando la percepción del riesgo que tienen estas especies, ¿no? Yo diría más de la percepción que del riesgo en sí. Es difícil poder hacer un análisis de cuánto más en peligro está la diversidad peruana ahora que hace 30 o 40 años, ¿no? Porque no tenemos esos datos para hacerlo. Más me parece que lo que ha cambiado a través de la normatividad legal que considera especies en peligro es el grado de conocimiento y el grado de interés de las autoridades para proteger a las especies, ¿no? Felizmente, en los últimos procesos de categorización, la cosa ha sido bastante, digamos, seria, en el sentido que se ha convocado especialistas y en el sentido que se ha seguido un sistema, un método bastante objetivo implementado por la IUCN, ¿no? Entonces, eso ha permitido de que a partir de ahora sí se pueda hacer un seguimiento más claro de cuánto se incrementa o cuánto disminuye el riesgo de extinción de las especies peruanas. Esto es, por ejemplo, lo que ha sucedido con las últimas dos listas, la anterior y la que está supuestamente saliendo. Espero, no sé si este año ya se nos va el año o el siguiente, para el caso de las especies de aves y de mamíferos. ¿Qué es lo que más ha avanzado? Flora, todavía lamentablemente seguimos en deuda, todavía no se ha organizado, pero supuestamente ya debemos cambiar. Flora tiene el gran problema de que en Flora se incluye la parte forestal, que es una de las partes más delicadas de tratar en el tema de explotación. Entonces, por eso creo que nos demoramos un poco más. Pero en el caso de aves y mamíferos está bastante claro. Fíjense, es bastante, por lo menos en el caso de las aves, los cambios que han pasado de categoría de una especie a otra categoría son menos del 40%. Es decir, la mayor parte de las especies mantiene su mismo nivel de peligro, de riesgo, ¿no? Lo cual significa que está bien hecha la lista y también que el conocimiento ha sido bastante apropiado para poder decir en qué categoría está. Y después hay otros que suben y otros que bajan de nivel, pero eso es lo normal dentro del grado de conocimiento que va adquiriéndose en el tiempo. En el caso de mamíferos, en cambio, el cambio se ha sido mayor. En realidad, solamente el 30 y tantos % sigue en la misma categoría. Hay muchas nuevas, el 28% son especies nuevas que estarían incluyéndose en la lista de protección, lo cual nos habla de que es un grupo que, a pesar de que tiene poca cantidad de especies, si ustedes hacen la tasa número de especialistas versus número de especies, creo que hay casi tantos especialistas como especies de mamíferos, ¿no? Es así. Mientras que si hacen eso mismo para entomología, es decir, para insectos, pues casi no hay, ¿no?, entomólogos en comparación con la diversidad de entomología.
pero bueno, nadie puede obligarnos a estudiar lo que debemos estudiar. La cobertura vegetal del territorio peruano, un poco para mostrarles la diversidad de esta. Voy a acelerar un poco. ¿Cómo sucede el cambio climático global en el Perú? En el Perú tenemos un impacto, y esto lo trabajó una geógrafa alemana, de sus datos estoy utilizando para la clase de hoy, en cuanto a temperatura y precipitación, que son los temas más importantes que definen el clima. Y lo que hizo es una proyección de los cambios en esos, si se fijan arriba dice A y al otro lado B. ¿Se acuerdan? ¿Cuál tenía más o menos, digamos, impacto? ¿Cuál era el que significaba mayor cambio? ¿A o B? ¿A o B? ¿Se acuerdan? ¿Ves? Está bien, muy bien. Sí, así es, ¿no? Entonces, bueno, ahí he puesto, ¿no? No vale. Dice cambio mayor. Claro, en A son los cambios más, los modelos que nos muestran mayor impacto. Es decir, un cambio más radical de los valores de temperatura. Y los modelos B, un cambio menor. Y lo que vemos es entonces que los valores más oscuros significan más cambio, mientras que los valores más claros menos cambio. Y lo que encontramos entonces es que hay cambios muy importantes en la región oriental del país. Entonces, en la región oriental del país estaría sufriendo un impacto de mayor, digamos, nivel que las otras regiones en cuanto a cambios de temperatura. Los cambios de la precipitación, estos son igualmente hechos con estos modelos tipo A y tipo B, o sea, los de mayor impacto en A, y lo que podemos ver de que hay zonas con, bueno, en este caso los de mayor impacto que todos están en color azul, ¿no? Y se encuentran cerca al límite en la zona de la cordillera del Cóndor, cerca al límite con Ecuador. Y en algunas regiones también del oriente, y también en algunas regiones, como ustedes ven, de la costa peruana, ¿no? Que también tiene colores más intensos. Juntando esta información, podemos crear, ¿no? Anderson, en 2007 y 2008, trabajó principalmente sobre este tema. Es un trabajo muy bueno que deberían todos leerlo, en México, Centroamérica, Caribe, sobre el impacto del cambio climático global. Y en realidad los trabajos de esta geógrafa alemana que les he mostrado anteriormente son basados en este método. Él crea unos índices de severidad de cambio climático a partir de índices de cambio de severidad de temperatura e índices de severidad de cambio de precipitación. Entonces va a tener esos valores, ¿no? De 0 a 0,24 en la tabla 1 de la derecha abajo, con severidad baja, hasta más de 2, donde está muy alejado de la zona de confort de la especie, es decir, está cambiando tanto la condición climática que la especie ya no podría estar ahí de ninguna manera, ¿no? Y entre ellos son los valores, digamos, que van variando. Si aplicamos este mismo cálculo a nuestro territorio, lo que encontramos es más o menos esto, ¿no? De Bachmann en 2010. Entonces, los colores más morados, no se nota muy bien creo en la diapositiva, pero los más oscuros están hacia el oriente y hacia el norte, son las zonas con mayores cambios, ¿no? Donde el impacto del cambio de la temperatura es mayor. Estamos hablando solamente en este caso del índice del cambio de temperatura. Entonces, en temperatura, como hemos visto ya, la región oriente es la que más cambia, la que más sufre esta influencia. En la precipitación la cosa es un poco más variable. Ahora estamos graficando acá en el mapa el índice calculado de severidad, pero para precipitación, ¿no? Y el índice para precipitación lo que nos muestra es la zona norte, la zona costera, gran parte de la zona costera, y también alguna zona del oriente peruano, en particular el área central de Huánuco, por esa área, ¿no? Entonces lo que vemos es que en los dos panoramas, el panorama más extremo y el menos extremo, hay un importante valor de índice de cambio de la precipitación. Si juntamos los dos valores para obtener esos valores de la tabla de severidad del cambio climático, obtenemos estos mapas. En estos mapas igual, ¿no? Lo menos severo es lo de colores más claros, tonos amarillos a verdosos. Lo de más severo son esos colores rojos o naranjas.
Entonces lo que podemos ver es que hay zonas particularmente importantes en las cuales hay una fuerte severidad del cambio climático. Principalmente ¿dónde? En la región oriental, es decir, en la zona de la Amazonía. También especialmente importante es el área, sobre todo con el modelo A, esta área, que es cerca a la ceja de montaña, donde hay una particular biota de alto, que es digamos un hotspot mundial, las yungas, las llamadas yungas peruanas, y también la zona desértica. Y no es porque yo trabaje en el desierto, pero es así, ¿no? Como salen los resultados. Como ustedes ven, no son mis datos, son de Bookman, como les mostré, ¿no? Entonces, fíjense, acá salen las áreas desérticas con un fuerte impacto, ¿no? Principalmente por los cambios de precipitación. Entonces, estas son zonas que debemos tener particular interés en ver cuáles son las características. Bookman hizo este análisis del 2010 y luego